Si tú sientes cierto barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. De nuevo con ustedes en nuestro programa Fortaleciendo el Hogar y la Familia de hoy con el Padre Oscar. Bienvenidos a nuestro canal San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra oración al Espíritu Santo del Cardenal Verdier. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia santificación. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, después de estos programas que estuve realizando, invitando a nuestros aspirantes a la alcaldía de San Pedro de los Milagros, en nuestro programa de televisión, quisiera seguir el rumbo de nuestros temas que tienen que ver siempre con las familias. Y qué bueno que ustedes puedan observar los objetos que tenemos aquí en mi escritorio. Ante todo, pues tenemos una billetera, en caso de las damas, pues diríamos una cartera, un calendario, un cuadernito con sus hojas en blanco, unas monedas, un dinerito, una calculadora, el lapicero y unas llaves. Y presupuesto, pues, o ante todo, pues, la presencia del Padre Oscar, dirigiendo este programa para todos mis queridos televidentes. Bueno, yo no tengo una carrera de administración de empresas, tampoco tengo una carrera de economista y de especialista en números, en matemáticas, en todos los cálculos del dinero o de la bolsa de valores, pero sí tengo una experiencia más o menos de unos 34 años donde he ejercido la administración, donde he ejercido la economía. Y yo creo que no me queda difícil el poderles compartir a ustedes este y algunos otros programitas que siguen en cuanto a lo que es la economía del hogar, en cuanto a lo que es cómo desarrollar ese tema de la economía doméstica, cómo controlar los gastos de cada día y cómo planificar el futuro. Quiero que por ejemplo, pensemos en temas, en estas palabras, a ver qué le dice a ustedes estas palabras: ingresos, egresos, dinero, compras, ventas, deudas, aprietos económicos, tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Son palabras que tienen que ver con una economía y ante todo con lo que es la economía doméstica. Vamos a desarrollar este tema basados en un título: La salud financiera, tomado de la página de internet BBVA
Quiero referir nuevamente la fuente bbva.com, elementos de una economía doméstica para aprender a controlar los gastos de día a día en las casas y cómo planificar el futuro. Primero, ¿qué es la economía familiar? Después, entonces, poder hablar, porque es una cuestión de toda la familia, la economía. ¿Cómo se debe planificar la economía de cada uno de nuestros hogares? Y seguramente saldrán otros subtemas que son importantes para llevar una buena economía, un control de las entradas, un control de los gastos en nuestras casas. Primero, ¿qué es la economía familiar? ¿Sí? ¿Qué podemos nosotros decir que es la economía del hogar? Y podemos tomar esta definición. La economía familiar es la rama de la economía que estudia el hogar como una comunidad de gestión y de actividad económica. Aborda, por tanto, la forma en que las familias gastan, ahorran, se endeudan o invierten sus recursos. Una buena gestión de la economía doméstica es fundamental para satisfacer las necesidades diarias de los miembros del hogar y mantener una buena salud financiera que permita hacer frente a imprevistos y afrontar los planes de futuro a los que se aspira. ¿Cómo se come esa definición? De una manera bien sencilla y de una manera práctica. Esto de la economía familiar es una de las ramas de todo lo que manejamos a nivel de economías, de administraciones, en los estados, en las empresas, etcétera, etcétera. Esta rama de la economía familiar estudia el hogar y estudia la familia como una unidad de gestiones y de actividades económicas. De gestiones en cuanto a cómo se adquiere el dinero, cómo sale el dinero, cómo en un momento de alguien o varias personas que trabajan en un hogar, cómo se gestiona para poder traer dinero a la casa y cómo también se puede gastar y cuáles son esas actividades económicas. Haciendo esto de una manera muy sencilla, muy práctica, pensemos en cuáles son las actividades económicas de cada una de nuestras casas, de nuestros hogares. ¿En qué nos gastamos la plata? Pues nos gastamos la plata en alimentación. Ustedes están pensando en la alimentación, en la vivienda, en los servicios, todo lo que es en un momento la salud, la ropa, en un momento donde lo que se dedica para un paseíto, lo que se dedica para una salida por ahí a comer algo o a un paseo, etcétera, etcétera. Esas son las actividades económicas de una familia. También una actividad económica grande es cuando se compra una casa. Cuando se tienen así todo esto de un seguro de salud, un seguro de muerte, un seguro contra incendios, etcétera, etcétera. Por tanto, la economía familiar es la forma en que las familias gastan, ahorran, se endeudan o invierten sus recursos. Podemos pensar en esas formas en que en la casa nosotros gastamos el dinero. ¿Sí? ¿Cómo se va el dinero? Pues no sería para
para tener esa expresión, como una vez se la escuchaba a alguien que decía, fue a comprar unas legumbres y algunos granos, y le dice al joven de allí, de la tienda o del supermercado, ¿cuánto se perdió ahí? ¿Sí? ¿Cuánto se perdió ahí? Y no era gran cantidad de dinero. Pero uno pensar que para comer, pensar que para alimentarse, pensar que para cuidar de su salud es perder dinero, no. Es ante todo una inversión, porque si nosotros no gastamos nuestro dinero en la comida, si nosotros no gastamos nuestro dinero en las cosas más básicas para cuidar de nuestra salud, nuestras fuerzas, para alimentarnos, pues entonces las demás otras gestiones de nuestro hogar no van a funcionar. Entonces esas formas de economía son cómo gastamos, en el momento que hay para ahorrar, las deudas, esas culebras como se dice, que a veces fácilmente nos endeudamos y a veces nos metemos en situaciones económicas de créditos porque no teníamos en el momento el dinero. Cuando por ejemplo uno escucha a las mamás, cuando escucha a algunos jóvenes diciendo, hablan de operación o una venta de separe y después paga. Son las personas que en un momento quieren comprar algo, no tienen el dinero ahí, la palabra es plan separe, no tienen el dinero en ese momento, entonces separan algún artículo en una tienda de ropa, algo que quieren separar, lo van pagando poco a poco y después cuando está ya finalizado el pago se lleva el artículo para la casa. Por lo tanto, es una manera de endeudarse. Es también cómo la familia invierte los recursos que se tienen. Invertir, ¿sí? Invertir. Eso entra en la parte de la economía familiar. Alguien quien dice, yo quiero no estar pagando un arrendamiento de una propiedad, sino que por el contrario quiero que ese dinero que puedo pagar de arrendamiento vaya siendo para en el futuro tener un apartamento o tener una propiedad. Es una manera de invertir. O quien en algún momento, con todas aquellas ofertas que se nos dan por ahí, y ahí es donde entra un consejo bien sabio, ojo, que de eso tan bueno no dan tanto, es cuando queremos invertir en pirámides, ¿sí? Cuando se quiere invertir en pirámides y saben que es lo que estoy hablando. Cuando también se quiere invertir cada 8 días en un poco de dinero para una lotería, para una rifa, para un chance, un loto, etcétera, etcétera. Vamos como invirtiendo algo de nuestro dinero pensando en que ese dinero se puede multiplicar o pensando en que se va a ganar. Otro mecanismo de inversión es, por ejemplo, cuando ya en nuestras casas es necesario ir haciéndole mantenimiento, ir haciendo reparación a aquellas cosas materiales que en casa es necesario ir haciéndole un mantenimiento, una limpieza, una actualización, ¿sí? En estos días, pues yo tengo la oportunidad de vivir en un apartamento y en estos días ya veía que era necesario ir pasándole un poco de pintura, ir arreglando algunas dificultades que podía haber allí a nivel eléctrico. Entonces son detalles que es necesario en casa para poder vivir mejor, tratar de hacer nuestras inversiones. Una buena gestión de la economía doméstica es fundamental para satisfacer las necesidades de los que están en la casa, de los que están en nuestros hogares.
Por eso estoy ofreciendo este tema, que así como pensamos en una salud corporal, en una salud mental, también pensemos en una salud financiera para tu familia, para cada uno de los hogares. Es necesario que se tenga un cierto orden, ¿sí? Que se tenga un cierto orden, que esa economía doméstica es fundamental para poder responder a cada una de las necesidades de los que viven en ese hogar. Pienso en la necesidad que tiene un niño, pienso en la necesidad que tiene el papá para dirigirse al lugar de trabajo, pienso en las necesidades que tiene la mamá para tenernos preparado el alimento, pienso a nivel de los papás cuando invierten dinero en la educación de sus hijos, etcétera, etcétera, que hay una cantidad de necesidades que se deben satisfacer y satisfacer con orden, con una organización, para que todos los miembros de la casa, todos los miembros del hogar estén viviendo satisfactoriamente y buscando siempre una calidad de vida. Vamos en este momento a una pausa comercial. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. En Toscana Cafetería Restaurante Bar, desayunos, almuerzos, comidas y variado menú, bandeja paisa, cafetería y licores en general. Estamos ubicados en el Parque Principal Carrera 49B número 5002. Servicio a domicilio en el 312-228-5820 o al 323-506-2083. Toscana Cafetería Restaurante Bar, un lugar familiar a su servicio. Continúa fortaleciendo el hogar y la familia de hoy con el Padre Oscar. San Pedro TV, talento y amor por lo nuestro. Bueno, después de esta pausa comercial, para continuar con nuestro tema, quiero hacer énfasis en que los hogares y las familias se vuelven unos lugares y ámbitos de convivencia donde las personas se relacionan, donde las personas tienen un vínculo familiar y afectivo. Y por lo tanto, para que el desarrollo vital de los miembros del hogar se dé en las mejores condiciones, es importante una economía doméstica planificada que permita administrar correctamente los ingresos y los gastos. Diríamos, para que los miembros del hogar, para que los miembros de esa casa puedan vivir en un poco de armonía y puedan llevar una convivencia de tipo social y familiar bien, es necesario entonces estas herramientas de la economía doméstica, de manera que se pueda planificar, que permita administrar correctamente aquellos dineros que ingresan, pero también aquellos dineros que salen del hogar, que salen de la familia, aquellos que llamamos los gastos. Miren que para mí es cuestión de puro orden, y orden muy simple y básico. No podemos mirar que en algún momento los ingresos son pocos y los gastos superan la suma de esos ingresos. Por ahí, quien esté llevando la economía de casa, sea papá, mamá, o lo mejor, papá y mamá, ¿sí? Y en ayuda con los jóvenes, con los hijos, porque es un trabajo en equipo, el hogar y la familia, puedan administrar bien esos ingresos y esos gastos, esos egresos. Porque si desde el comienzo hay un desorden, que es más lo que se gasta y sale, pues entonces no hay de dónde sacar. Por lo tanto, esa gestión
que normalmente es responsabilidad del cabeza o cabeza de la familia, tiene como fin satisfacer una serie de necesidades materiales, ¿sí? Hago énfasis en esa frase. Esa gestión que normalmente es responsabilidad del cabeza o cabeza de la familia, tiene como fin satisfacer una serie de necesidades materiales, sea el papá, sea la mamá. Qué bueno que en el hogar, en la familia, en las nuevas parejas de hoy, sea papá y mamá, sea el esposo y la esposa, que se van ayudando, que se van colaborando. Eso de estar pensando solamente que el papá es el proveedor, que el papá es el que trae los ingresos, que el papá es el que trae la plata a la casa y la mamá es la que se queda en la casa, que ella es la que no trabaja, que ella es la que administra lo que el otro puede llegar a traer. Para mí hay allí algo desfasado. Ya hoy, en las necesidades y situaciones que vivimos del mundo de hoy, del mundo moderno, qué bueno que papá y mamá sean los proveedores. Qué bueno que papá y mamá se ayuden en la economía de casa, tanto en los ingresos como en los egresos. Hoy no está tan fácil, hoy no está tan sencillo la situación económica a nivel de Colombia y a nivel del mundo. Entonces, cuando es el uno y el otro que pueden ayudar, magnífico. O también si se da aquello de que solamente es el proveedor, el papá, y es el que busca los recursos de casa, pues también si la mamá no puede ejercer un trabajo por fuera o un trabajo que nunca realizó por fuera, sea una buena administradora, sea una buena persona, mujer que sabe distribuir bien el dinero y sabe tener los gastos necesarios. Por lo tanto, entre esas necesidades materiales, lo mencionaba ahora, pero es importante, la alimentación. Quienes tienen su vivienda, ya su propiedad privada, el mantenimiento, el cuidado, pero también quienes pagan arriendo, pues la cuota del arriendo mensual. Es importante la ropa, por ejemplo, e inmateriales, como sería la educación, el ocio, si en algún momento el salir por ahí, hacer un viajecito, entre otros, de los miembros que conforman el hogar. En definitiva, la economía doméstica es una microeconomía. Yo suelo decir en muchos momentos, la familia es una pequeña empresa privada. El hogar es una pequeña microeconomía con un presupuesto para cubrir y proveer las necesidades de sus miembros y conseguir una buena calidad de vida. Repito, con un presupuesto para cubrir, proveer las necesidades de sus miembros y conseguir una buena calidad de vida. Otro subtema, después de haber explicado que la economía doméstica, entender que cuestión de toda la familia, segundo tema o subtema, es una cuestión de toda la familia. Como en cualquier otra rama de la economía, un aspecto importante a tener en cuenta son las fuentes de ingresos que habitualmente provienen del trabajo de los miembros de la familia y deben darse de forma regular para garantizar el bienestar financiero. Por esa razón, es importante que las personas participen en la economía doméstica, intervengan o no en su generación, deben
conocer cuáles son los ingresos y cómo se administran, ¿sí? Al decir que es cuestión de toda la familia, no es dejarle la tarea a quien sea el proveedor, no es dejarle la tarea a aquel que busca los recursos, es toda la familia la que se tiene que involucrar, es todo el hogar como un buen equipo de trabajo que debe buscar, se debe buscar el bienestar de todos, no solamente llegar a decir, es que como yo no trabajo o yo no consigo ese dinero no me importa, o es que yo no me tengo que meter en la economía de la casa o de los gastos de la casa, pero ¿cómo así? Si estás viviendo en una casa, si estás viviendo allí en el hogar, es necesario que todas las personas puedan garantizar el buen desarrollo de esta economía doméstica, que puedan todas intervenir en todo lo que es la cuestión monetaria y económica del hogar. Fácilmente alguien puede decir, no, es que yo le tengo apatía, yo le tengo pereza a lo que es administrar dinero, y más cuando no es dinero personal. O yo le tengo pereza a las facturas, yo le tengo pereza a los recibos, yo le tengo pereza ir a pagar en algún momento nuestros servicios públicos. No es cuestión de pereza, es cuestión de involucrarnos, es cuestión de saber, de conocer. Recuerdan por ahí cómo hemos visto en nuestros medios de comunicación que a veces nuestros grandes políticos no saben qué es el valor que tiene un huevo, el valor de una canasta de huevos, el valor de un litro de leche, el valor de un pasaje en bus público en Medellín. Esto es uno hacerse caso omiso o una persona que en algún momento no le guste lo que es la cuestión económica, pero es necesario conocer todos estos temas de actualidad. Hoy que vivimos en una economía donde sube y baja, todos los precios van cambiando, es necesario estar empapados. No podemos pensar, no, es que yo no sé de economía, a mí no me importa esto, o yo no sé de lo que es pagar un servicio de luz, un servicio de agua, etcétera. Entonces me entiendo solamente con sentarme y comer y alimentarme y que los otros trabajen por mí. No, en los hogares y en la familia es necesario que todos los miembros de la casa participen e intervengan de esa economía en la administración. La práctica totalidad de las actividades que se dan en el ámbito del hogar tiene una repercusión económica, por lo que es necesario estimular de antemano el impacto que puedan suponer y la capacidad de la economía familiar para cubrirlas. Demos un ejemplo, algo tan cotidiano como hacer la compra de alimentos semanal, incluye las cuestiones que se deben tener en una cuenta de la economía familiar. Para llenar la cesta de compra es necesario contar con un capital, un dinero disponible, realizar una planificación, lista de compras, una estrategia para controlar gastos, investigar dónde comprar al mejor precio e incluso se puede favorecer el ahorro, aprovechar las ofertas o descuentos del supermercado, ¿sí? Es necesario involucrarnos todos, es necesario llegar a tener prácticas que podemos tener en cuenta para nuestra economía familiar. Es que si yo voy a un supermercado, hay que ir a comprar esto o aquello, es necesario saber que tengo que llevar dinero y cuánto dinero tengo que llevar.
Y si en algún momento el dinero que llevo es poco y no alcanzo a comprar las cosas que estoy necesitando, pues mínimo de sentido común es conocer esto. También saber buscar el lugar donde haya más economía, saber buscar el lugar donde yo puedo en cierta manera comprar hasta lo necesario, ¿sí? En nuestro municipio, y ojalá sea una cosa que vayan a controlar para el próximo año aquí en San Pedro, es todo aquello de los precios en los distintos supermercados, en las distintas farmacias. Varían de precio, ¿sí? Varían de precio. Los valores son muy diferentes. A veces uno ve en un producto una diferencia de 10, de 15.000 pesos, por decir algo. Y yo creo que es parte de una regulación económica, es parte de un servicio de la alcaldía que haya una regulación de precios, para que en unos lugares no estén más altos y en otros lugares menos altos los productos que adquirimos. Pero no falta, digamos, o no sobra de parte de nosotros tener esa astucia donde hay lugares que pueden ser más económicos los artículos que cada uno de nosotros necesitamos. Es hacer una lista de compras, es saber qué es aquello que es prioritario. Y ustedes me dirán, pues, padre, eso sí como que es difícil, pero hay que tratar de ahorrar. ¿Por qué? Porque hay momentos donde nos van llegando días donde si no teníamos por ahí un colchoncito, no teníamos por ahí un poquito de dinero debajo del colchón, tenemos que responder a algunas necesidades e imprevistos, como a veces es la odontología, los que usamos lentes, un momento de tener que ir al médico, un momento de una reparación locativa de la casa, etcétera, etcétera. Podemos terminar diciendo, si alguno de estos aspectos no se ha estudiado con detenimiento, se traduce en muchos casos en gastos innecesarios, como pueden ser los denominados gastos hormiga. Es importante descubrir qué son esos gastos de hormiga. Y quisiera que me siguieran en el próximo programa, el jueves, hablando en nuestro programa de familia y de hogar del mundo de hoy, con el padre Oscar, los asuntos de la economía doméstica y de la economía familiar. Dios les bendiga y les guarde siempre a todos ustedes. Si tú sientes cerca un barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre